En su conferencia ¿Quién quieres que sienta, piense o haga qué? Donde nos va a hablar del poder de los medios sociales, ¿no? Ese poder que cada vez estamos perdiendo más el control y toda la potencia que le está dando tanto en positivo como la parte quizá no tan positiva. Con todos ustedes, Pablo Azugaray. Bueno, hola a todos, perdón, acabo de entrar por la puerta. Gracias por invitarme. Tenemos media hora y para mí es sobre todo importante transmitir un mensaje principal que es, sin traer un cacho de cinta adhesiva, yo creo que podemos hacer que esto no se caiga. Mensaje principal que es sobre todo intentar preguntarnos todo el rato a qué nos dedicamos, porque nos creemos que nos dedicamos a los medios sociales o a la comunicación, y yo quiero ir un poquito más allá, y a mí me hace nervioso. Ahora no está ahí, pero no sé por qué. Ok. Bueno, voy. Quiero empezar contando una historia, una leyenda de estas, que dice que en el año 1829 los fabricantes de carretas en los Estados Unidos vendieron más carretas que en ningún otro año antes. Fue el año récord de ventas. Eso pasó en 1829 y en 1830 las mismas empresas cerraron. El negocio colapsó, se vino a pique y las compañías desaparecieron, la gran mayoría de ellas. Hay que entender, para contar la historieta, que en ese año el gobierno federal americano había contratado la construcción del ferrocarril.
Entonces, claro, para hacer un ferrocarril se necesitan muchas carretas y cuando el ferrocarril está construido, las carretas dejan de ser la mejor opción. Y me sirve contar este cuentito para introducir la idea de pensar todo el rato a qué nos dedicamos, porque esa gente fundamentalmente se creyó que su negocio eran las carretas. De hecho, las cifras, la facturación que hacían cada mes les confirmaba que su negocio eran las carretas. Y no se dieron cuenta de que su negocio era el transporte, ¿no? Y que estaban construyendo un sistema, un producto mejor. Cuando aplico ese cuento a lo que hacemos todos los días, nos dedicamos a la comunicación, me hace bien porque tengo que pensar permanentemente cuál es nuestro trabajo, o sea, cuál es nuestro transporte, para no confundirnos y confundirnos con las carretas, ¿no? Y siempre llego a la conclusión de que nos pagan, a los que nos dedicamos a esto, por la influencia, ¿no? Por ejercer influencia en lo que la gente piensa, hace o siente respecto a algo. La palabra influir o ejercer influencia tiene como mala prensa, ¿no? Porque enseguida nos parecemos como manipuladores, pero es para lo que nos pagan. Otra cosa es que haya que ejercer la influencia diciendo la verdad, informando, no mintiendo, no haciendo nada que sea desleal, pero hay que asumir a qué uno se dedica, y nos dedicamos al negocio de la influencia. Podemos hacer, quiero decir, por ejemplo, los periodistas se dedican al negocio de la información. Nosotros usamos la información, pero nos dedicamos a la influencia, y es importante para mí tenerlo claro. Podemos hacer ads en otro momento, podemos hacer anuncios, podemos hacer webs, podemos hacer apps, podemos hacer posts, pero todo esto tiene un objetivo final, que es ejercer influencia en lo que la gente piensa, hace o siente respecto a. Siempre digo que los briefings se pueden resumir, se pueden sintetizar en responder la pregunta con la que empezaba la persona que me presentó, que es ¿quién quieres que piense o haga qué? Yo decía siempre ¿quién quieres que piense o haga qué? Y un día en una conferencia parecía esta, Marcos de Quinto, el presidente de Borgola, dijo, hombre, me parece que ¿quién quieres que piense, que haga y que sienta que? Y a mí me parece una buena contribución y por eso siempre lo cito y digo, esta se la debo más. Por tanto, mi enfoque en esta media hora en términos de cómo usar los medios sociales tiene que ver con cómo usar los medios sociales para que alguien piense, sienta o haga algo determinado a favor o en contra de, en general a favor de pues una causa social, de una marca, de una persona, de una entidad, de lo que sea, pero ejerciendo influencia. También digo siempre que eso que tenéis en la foto, que es el Guggenheim en Bilbao, es la mejor campaña de turismo que yo jamás he conocido. Porque una campaña de turismo es en esencia lo que hace una ciudad, una región, para que la gente piense, sienta y haga algo diferente a lo que iban a pensar, sentir o hacer respecto a ese lugar si no se hubiera hecho. Pero fijaros que si a nosotros mañana nos piden una campaña de turismo, a nosotros me refiero a la comunidad de la comunicación, de la publicidad, lo primero que se nos ocurriría, depende en qué lado trabajes, pues será un spot, o será una acción en redes sociales, o será una web, o será una aplicación móvil. Ninguna de esas herramientas conseguiría ni el 10% de influencia que ese museo en ese edificio. Por eso para mí es importante entender a qué nos dedicamos. Porque si tú piensas que te dedicas a la influencia y que quieres influir en el hecho de que la gente visite Bilbao, o de que la gente piense que Bilbao es una ciudad moderna, cosmopolita o lo que queráis. Si piensas que tu trabajo es influir, se te puede ocurrir un museo. Si piensas que tu trabajo es hacer anuncios o hacer comunidades sociales, se te va a ocurrir una comunidad social. ¿Por qué? Porque tú mismo estás predispuesto a que tu trabajo es hacer eso. A mí me parece mucho más interesante este trabajo si empezamos antes. Si pensamos
quién quiero que piense, sienta o haga qué. Y a partir de ahí te puede salir el Guggenheim o te puede salir perfectamente una promoción en Facebook que haga no sé qué cosa, ¿no? Pero es más interesante si empezamos río arriba, ¿no? Yo digo, ¿se acuerdan cuando este trabajo era hacer anuncios? Influir tiene que ver con cualquier cosa que hagamos y con lo que no hagamos. Muchas veces influye más lo que no hacemos que lo que hacemos y la gente no se da cuenta. Siempre digo, ¿cómo se consigue que alguien piense que eres de una determinada manera, ¿no? O sea, todos, como personas, como empresas, queremos que la gente piense algo de nosotros. ¿Cómo se hace para que la gente piense lo que nosotros queremos que piensen de nosotros? Siendo de esa manera. No hay otra. O sea, eso cambió. Esto es el gran cambio de los medios sociales, es este, en términos de comunicación. Antes, aquí, nuestra reputación es el resultado de lo que somos y hacemos. Mucho más de lo que decimos que somos y hacemos, ¿no? Y es que eso ha cambiado completamente. O sea, durante muchísimos años, y hasta hace muy pocos, las compañías, las personas, las entidades, podían ser de una manera y decir que eran de otra manera. Y si lo hacían bien, si el segundo ejercicio lo hacían bien, podían conseguir que la gente pensase que eran como decían ser, no como eran. Se acabó. Quiero decir, tampoco estoy descubriendo nada, ¿eh? Ya, vosotros esto ya lo sabíais, pero es importante tenerlo claro. Dice, ¿usted qué quiere que piensen de usted? Y quiero que piensen que soy así, así y así. Dice, bueno, entonces lo primero que tiene que hacer es ser. Y si no, no gastemos el tiempo porque no va a pasar. En un intento pedante de formularlo, digo, lo que hacemos más lo que no hacemos, siendo lo que no hacemos o pudiendo ser lo que no hacemos positivo o negativo. Sabes que el más menos, ¿no? Entonces, si lo que no hacemos pues es negativo, pues es restando, y si no es sumando, ¿no? Si lo que no hacemos es positivo, y si lo que no hacemos es no sé, violar niños, eso es positivo, pues entonces suma. Si lo que no hacemos es ser proactivos, pues entonces resta, ¿no? Lo que hacemos más lo que no hacemos, elevado, amplificado, potenciado, el verbo que queráis, a los medios sociales, es la mayor potencia comunicacional jamás conocida, y estamos aprendiendo a usarlo. Estamos aprendiendo a usar esa potencia comunicacional, que no estamos acostumbrados. Yo en mi trabajo de todos los días, en mi trabajo real de todos los días, uno de los principales retos, digamos, es encontrarme a entidades, a altos ejecutivos, a grandes empresarios que no son en absoluto conscientes de cómo manejar la parte positiva y los riesgos de lo que significa la comunicación potenciada o amplificada en los medios sociales. Bueno, lo siguiente que quiero hacer es plantear 3 o 4 principios, si me da el tiempo. Lo primero, lo acabamos de decir, comunicar con hechos. Lo que voy a hacer es plantear 4 o 5 cosas en las que creo y después contar un ejemplo de cada una de ellas. Entonces, comunicar con hechos. La mejor manera de comunicar es ser, hacer, o sea, no decir. Esto ya lo hemos hablado y voy a contar un ejemplo de esto, que es una cosa para la acción contra que es un experimento que hicimos que comunica mejor que cualquier otra cosa. Como creo que voy un poquito mal de tiempo, lo que voy a hacer es voy a poner un vídeo. Probablemente este lo veamos al final, pero los otros los voy a cortar antes del final, que es un ejercicio muy antipático, porque cuando estoy viendo el vídeo se corta de repente, porque si no, no podremos ver todos. Desayuno,
No tengo sonido. ¿Ah, sí? Perdón. No, tú al otro lado. Tú aquí. A ver, que te ayudo. Aquí. Vamos a hacer unas fotos. Lo que pasa es que el fotógrafo se ha retrasado. Yo me voy a ir a buscar al fotógrafo y luego os hacemos las fotos. Mientras tanto vosotros podéis ir merendando, ¿vale? Yo me voy y vengo en 5 minutos. 5. ¿Vale? A ver, cuando yo me vaya, ¿eh? Contad hasta 3. 1, 2, 3. Tru, tru. El utilizar a los niños y comprobar si de verdad un instinto que pensamos que es natural en todos, lo vamos perdiendo según somos mayores, pero existe desde el principio. Yo creo que esa es la novedad en la forma del planteamiento. Tuvimos que hacer una prueba de rodaje para ver qué iba a ocurrir y a partir de ahí pues trabajar sobre el tema. No era realmente importante que todos compartieran, no sabíamos qué iba a ocurrir, o sea, podían compartir o no. Lo importante era ver las reacciones. Con cualquiera de las dos reacciones podríamos demostrar algo y eso es lo bonito del experimento, eso es lo más interesante que hay. El experimento Comparte ha sido una campaña muy positiva para Acción contra el Hambre. Ha sido muy positiva porque hemos conseguido nuestros objetivos de notoriedad y hemos conseguido nuestros objetivos de captación de fondos. Pero sobre todo ha sido muy positiva porque hemos sido capaces de abrir en la sociedad un debate sobre que todos tenemos el instinto de compartir y que si aprendiéramos y siguiéramos ese instinto habría más posibilidades de solucionar muchos de los problemas de este mundo. Para nuestra sorpresa, porque nunca se sabe lo que puede pasar con los niños, todos los niños compartieron. Los más pequeños ya habrían solucionado el problema. Es así de sencillo y es para pensar. La campaña ha tenido una tremenda repercusión mediática. Además, la campaña, que en principio era una campaña española, ha tenido tanto éxito que toda la red internacional de Acción contra el Hambre la va a lanzar a la vez y próximamente la lanzaremos en Francia, Estados Unidos, Canadá e Inglaterra. Los niños han dado una lección. Como se dice en el vídeo, deberíamos aprender. El segundo de los elementos que no son las verdades absolutas, pero bueno, que a mí me parece que intento transmitir algo, es pensar en el qué antes que en el cómo. Las agencias en general tenemos un vicio que es inmediatamente irnos al cómo, ¿no? Te dicen, hay que hacer esto y inmediatamente le pones forma, o le intentas poner forma, con mayor o menor fortuna, ¿no? Y insistir en pensar antes el qué, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? No necesariamente me sirve otra vez el ejemplo del museo, ¿no? o del experimento. Después vamos a hacer evidentemente una acción de amplificación en medios sociales del experimento, pero vamos a pensar primero en hacer el experimento y después vemos cómo funciona. Y para esto tengo un ejemplo que es, esto es para una campaña de sensibilización contra el cáncer de cuello de útero. El cáncer de cuello de útero es un cáncer por el que mueren 700 mujeres al año en España. Y tiene una peculiaridad, y es que es el único cáncer que se puede prevenir, porque hay una vacuna. Bueno, hay varias vacunas, pero vamos, hay un fármaco que lo previene. Vacunándose, practicando sexo seguro y yendo al ginecólogo una vez por año, es prácticamente imposible tener cáncer de cuello de útero. Y esto no es obvio, porque
Los demás cánceres no se pueden prevenir. Todos tenemos cerca a alguien que padece alguna enfermedad, alguno de los cánceres, y sabemos lo terrible que es. Bueno, pues hay uno que se puede evitar. Entonces, cuando la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia nos contó esto y nos dijo, oye, quiero hacer que la gente pues tenga estas prácticas, digamos, para prevenirlo, dijimos, es que no hay que hacer una campaña, hay que hacer algo más grande. ¿El qué no puede ser un spot de televisión o una acción en redes sociales o una web? ¿El qué tiene que ser? Algo que sea un qué más grande, y luego ya lo amplificamos usando esos medios. Y se nos ocurrió hacer un monumento. Si Rocío Jurado tiene un monumento en su pueblo, con todos mis respetos, prevenir el cáncer de cuello de útero, ¿por qué no va a merecer un monumento? Y entonces hicimos un monumento real, que el vídeo lo cuenta mejor que yo. Que esta batalla está ganada. Por fin encontramos una manera de vencerlo. Es el principio del fin. Ya no matará a 2 mujeres cada día. Nuestras hijas. Y las hijas de nuestras hijas. Y las hijas de nuestras hijas no tendrán que ser sus víctimas. Cuando termina su historia, sigue la nuestra. Y nuestro triunfo permanecerá aquí por siempre. El cáncer de cuello de útero mata a 2 mujeres al día en España. Tras años combatiéndolo, al fin existen vacunas para prevenirlo. Este es el día de nuestra victoria y vamos a levantar este monumento para recordarlo siempre. Participa en formapartedelahistoria.org. Es el principio del fin del cáncer de cuello de útero. Enviaba a los regidores de los programas de televisión, a bloggers se enviaba otro. Nosotros intentamos trabajar siempre la comunicación a los generadores de opinión, ¿no? Eso, a las salas de espera de los ginecólogos. Y aquí hay un ejercicio que me parece interesante, que es que le pedíamos a la gente ayuda para viralizar el contenido, y la gente que nos ayudaba podía darnos un nombre y grabábamos el nombre de la gente en el monumento real, para que la gente encontrase luego en el monumento real su nombre. Hicimos un monumento virtual en la web para que la gente pudiera saber en qué lugar, en qué columna y en qué cara de esa columna iba a estar luego su nombre grabado. Poquitas horas cubrimos toda la gente que necesitábamos para viralizar.
perfiles sobre el monumento. Claro, es una campaña que va a estar ahí, no digo que para siempre, pero 40 o 50 años va a estar ahí en ese parque de Valencia. El tercero de los elementos tiene que ver con la relevancia. Sabéis que el jefe de campaña de la segunda campaña de Clinton, en un momento que creía que su equipo se estaba distrayendo en otros temas, cogió un cartel, cogió un boli, una hoja y puso "es la economía, estúpido", y lo pegó en el cuartel general, como diciendo, nos estamos equivocando, estamos hablando de cosas que no tenemos que hablar, lo que le importa a la gente y con lo que se gana las elecciones es con la economía. Bueno, pues en este negocio una de las claves, yo creo que de las principales, es la relevancia. Usando la fórmula de aquel hombre, que digo, es la relevancia estúpida. Yo tengo un buen amigo que es Ezequiel Triviño, que dice que lo más caro de todo en esto es pasar desapercibido, y yo creo que tiene bastante razón. La relevancia, hay otro elemento fundamental que es la inherencia, pero la relevancia desde luego es fundamental para hacer más rentable cualquier inversión que uno haga en el negocio de la influencia. Y vamos a ver un ejemplo de una compañía que ha desaparecido, que es Spanair. Siempre que muestro ejemplos de Spanair, dice, bueno, pero no funciona tan bien porque quebró. Dice, bueno, yo espero que confíen en que no quebró por lo que hacíamos nosotros en comunicación. Esto es una campaña de Navidad que tuvo un enorme éxito y que hicimos, además del qué, hicimos un trabajo fuerte en medios sociales, que tenía que ver con felicitar a la gente y mandar un mensaje positivo en aquella Navidad a la gente, y usamos la gente que no podía celebrarlo, ¿no? La gente que está volando ese día, ¿no? Entonces lo que hicimos fue a la gente que cogía el último vuelo de Spanair el día de Navidad, día de Nochebuena, cuando llegaron a la cinta de recogida de equipajes, se encontraron que al lado de cada maleta había un regalo enorme con su nombre, y todo eso estaba siendo grabado en vídeo con cámaras ocultas. Y esa misma noche se hizo un trabajo de amplificación en medios sociales muy fuerte. Hubo que editar el vídeo y había cámaras ocultas incluso en los propios paquetes, ¿no? Para coger el subjetivo de imagen. Rápido, digo, el resumen salió bien. No, lo digo porque me quedan 3 minutos según eso y no.
El lenguaje es el mensaje cada vez más, si lo comprobamos todos los días, pero el hablarle a la gente a la que queramos influir de una manera asertiva para esa gente, pues es evidentemente importante. Pero tal vez es más importante que nunca, porque la cantidad de estímulos que recibimos todos todo el tiempo es tan alta que la inherencia en el lenguaje es cada vez más importante. Hay una campaña que acabamos de hacer para la Fundación ONCE que se muestra rápido. Las cifras de paro son abrumadoras, más aún entre los jóvenes, y todavía más entre jóvenes con discapacidad. La falta de oportunidades, la desmotivación y una realidad desmoralizante plantean un panorama cada vez más desalentador. Por esta razón, FSC Inserta y la Fundación ONCE ponen en marcha una campaña para motivar a estos jóvenes a inscribirse en la bolsa de trabajo. Le llamamos el plan No te rindas nunca. ¿Qué mejor ejemplo que el de ver personas seguras de sí mismas, sin complejos y convencidas de que con esfuerzo todo se consigue? 12 jóvenes con discapacidades reales se pusieron delante de la cámara para lanzar este motivador mensaje. Está arreciando una tormenta. Pero es solo una más de tantas que vendrán. No es buen momento para enfocar los guantes. Es momento de sacudirse las excusas y sobreponerse. Si la vida te cambia el guión, corrígele los acentos. Si algo no te gusta, cambia. Pelea. Fracasar es no intentarlo. La vida es un reto permanente. Y eso también la hace emocionante. Ponte delante del espejo y mírate. Ser rebelde no son unos vaqueros rotos. No es un piercing en la lengua. Ser rebelde es levantarte cada mañana y empeñarte en perseguir tus sueños. Si de verdad lo quieres, un día saldrás a la calle. Y esos sueños estarán ahí fuera esperándote. No te rindas nunca. Plan para la inclusión laboral de jóvenes con discapacidad. Entra en noterrindasnunca.org. Lanzamos la campaña a través de una rueda de prensa en un evento en la que asistieron múltiples medios de comunicación. Salió bien. Es verdad, salió bien, lo prometo. Después lo puedes ver. Me quedan 21 segundos. ¿Puedo contar un caso más? Más aún entre los jóvenes. Sí. Vale, sí, ya me pasa. El último de los puntos tiene que ver con el famoso riesgo y los mieditos que la clave para mí está en entender que es mucho más arriesgado, muchísimo más peligroso en el mundo en el que nos toca operar hoy, hacer más de lo mismo y que lo que hacemos se transforme en paisaje, que intentar ir más allá, ¿no? Eso tiene un precio enorme que es darle cabida al error y darle cabida a que te equivoques. Yo soy muy crítico en general con las organizaciones, ¿no? Porque las organizaciones toleran mal el error y eso es una enfermedad bastante grave para la innovación. Si vosotros estáis en una organización o veis una organización que no perdona el error, que no aprende el error, que no tolera el error, inmediatamente veréis una organización que no innova. Que algo salga mal es parte de la vocación de intentar cosas raras, ¿no? Tampoco, yo tengo un amigo que me dice, tampoco se trata de promover el error sostenido. No, tampoco, porque estamos aquí para que las cosas salgan bien. Pero sí tener, claro, si tú trabajas en un equipo y un tipo hace algo y le sale mal y lo matan, la gente aprende, ¿no? Y dice, está bien, eso no hay que hacerlo, vamos a hacer siempre como se han hecho, ¿no? Y eso es muy importante, cuanto más jefes seáis, por favor, ser más conscientes de que el error forma parte de la vocación de innovar. Porque el verdadero riesgo está en decir, bueno, yo voy a hacer lo que han hecho siempre, así no salgo en la foto. Para hablar de esto, suelo usar un caso nuestro.
una campaña, tiene unos años ya, pero bueno, nos siguen llamando para ver si comercializan este producto. Es una campaña de Navidad, y bueno, yo creo que se cuenta solo. Sabéis que las agencias, cuando llega el momento de la Navidad, tenemos una costumbre, antes la verdad que era una costumbre más generosa que ahora, pero de hacer regalos de Navidad. Y entonces, bueno, en el clímax de la fiebre de los iPods y los iPhones, el gran dilema era: ¿qué hacemos? ¿Regalamos lo de siempre, que es un jamón, una botella de vino, o regalamos un iPhone? Entonces encontramos una manera de juntar ambos conceptos y nació el iPhone. Shackleton presenta el producto más buscado de estas navidades. Bienvenidos al mundo del iHam. iHam nace de la fusión de dos conceptos, I de I y ham de jamón. iHam es el producto de pata negra definitivo. Con la revolucionaria tecnología 5Gs, capacidad de 7 kilos, autonomía de 1 a 35 días navideños, sistema táctil para acceder a la grasilla y tecnología wireless de me lo llevo al cuarto. Y además el pack incluye el exclusivo iKnife, equipado con tecnología de corte 4x, ideal para conseguir finas lonchas. Con tecnología Cut and Play, yo me lo corto, yo me lo como. Importante, cuando el iHam se quede bloqueado, con un simple giro de 180 grados, reiniciaremos el iHam y podremos seguir utilizándolo con normalidad. Bienvenido a una nueva experiencia organoeléctrica. Bienvenido al mundo del iHam. Y próximamente, iHam Nano.